Hola, sean bienvenidos a Asesorías. Mi nombre es Laura Franco y en esta ocasión abordaremos el tema de herencia mendeliana, principio de la segregación. Bases de la herencia, principio de la segregación. En esta sesión abordaremos el aprendizaje. Reconoce las leyes de Mendel como la base de la explicación de la herencia en los sistemas biológicos. Y en este video nos centraremos en la segunda ley de Mendel, llamada principio de la segregación. Por lo que si no has visto el video Bases de la herencia, primera ley de Mendel, te sugiero hagas pausa, revises el video anterior y posteriormente regreses a este video. En el video anterior trabajamos la primera ley de Mendel o principio de la uniformidad, en la cual se cruzan homocigotos dominantes con homocigotos recesivos. Recordemos que se le llama homocigoto dominante aquel que tiene ambos genes dominantes y homocigoto recesivo al que tiene ambos genes recesivos. Esto en la generación P o generación parental. Por lo tanto, un homocigoto dominante va a obtener solamente genes o alelos dominantes y un homocigoto recesivo va a solamente tener gametos con genes o alelos recesivos. Por lo tanto, cuando tenemos dos letras minúsculas, me están representando genes recesivos, que en este caso es el color verde para los chícharos. Y entonces, si cruzamos este gen recesivo A minúscula con el gen dominante A mayúscula, me va a dar heterocigotos. Es decir, vamos a tener el gen dominante unido al gen recesivo. Y por lo tanto, en la generación F1, o sea, generación filial 1, que son los hijos de la generación parental, todos van a ser heterocigotos. Es decir, A mayúscula, A minúscula. Y su fenotipo va a ser amarillo porque el gen dominante A se va a expresar sobre el recesivo A minúscula, ya que el amarillo es el gen o alelo dominante. Pero ¿por qué en la actualidad muchos de nosotros solo conocemos a los chícharos verdes? Lo descubriremos a continuación. Como ya lo habíamos mencionado, la segunda ley de Mendel se llama principio de la segregación y este principio lo podemos observar cuando cruzamos la generación filial 1, que fue el resultado de la cruza anterior, en la cual todos eran heterocigotos con el gen dominante y con el gen recesivo, y todos del color de chícharos amarillos. Por lo tanto, si cruzamos una planta de chícharos amarillos con una planta de chícharos amarillos, ambos heterocigotos, vamos a obtener que si se separan estos genes o alelos, dándome gametos con un gen dominante y dándome gametos con un gen recesivo, y estos gametos los cruzamos con los gametos obtenidos del otro progenitor, que si separamos esos genes o alelos, nos va a dar nuevamente gametos con el gen dominante y gametos con el gen recesivo, obtendremos lo siguiente. Si hacemos la cruza utilizando el cuadro de Punnett y colocamos por un lado los genes o alelos de un progenitor y los genes o alelos del otro progenitor, nos da homocigoto dominante o heterocigoto o otro heterocigoto, y finalmente la unión de gen recesivo con gen recesivo me va a dar un homocigoto recesivo. Por lo tanto, tenemos un genotipo de homocigoto dominante A mayúscula, dos heterocigotos A mayúscula, minúscula y un homocigoto recesivo. Este homocigoto recesivo se dio gracias a la segregación, es decir, gracias a que estos heterocigotos pudieron separar sus alelos
y por lo tanto, al momento de juntarse, darme un individuo de plantas de chícharos verdes. De esta manera el fenotipo resultante fue 3 chícharos amarillos por este homocigoto dominante y estos 2 heterocigotos. Juntos estos 3 expresan el gen dominante amarillo y uno que expresó el gen recesivo, es decir, el fenotipo de color verde. Esto se debe a que cuando tenemos un gen dominante se expresa sobre el recesivo dándome el gen o fenotipo dominante de color amarillo. Pero cuando tenemos los 2 genes recesivos me va a dar al menos una posibilidad de tener un chícharo verde. Esta es la F2. La F2 recordemos que es la cruza de la F1 y me dio una proporción en la F2 de 3:1, es decir, 3 chícharos amarillos contra un chícharo verde. Es aquí donde vemos el principio de la segregación, porque si no hubiera esta separación de los genes o alelos, jamás podríamos obtener chícharos verdes. Pero entonces, ¿por qué conocemos los chícharos verdes más que los amarillos si existe una poca probabilidad de dar chícharos verdes? Pues porque estamos cruzando solamente homocigotos recesivos, es decir, A minúscula a minúscula, o sea, puras plantas que nos dan chícharos verdes. Te invito a que lo compruebes y realices la siguiente cruza: progenitor 1, homocigoto recesivo, y progenitor 2, homocigoto recesivo. Dale pausa al video, intenta hacer la cruza y aquí te espero. Ahora sí lo comprobaremos. Si tengo 2 plantas de chícharos verdes, ambos obviamente homocigotos recesivos porque es el gen recesivo, y obtenemos la segregación o separación de estos genes, gracias al principio de la segregación, recordemos, vamos a tener gametos recesivos y del otro progenitor también vamos a obtener gametos con los genes recesivos. Si hacemos la cruza usando el mismo procedimiento del cuadro de Punnett y ponemos de un lado los genes o alelos de un progenitor y del otro lado los genes o alelos del otro progenitor, obtendremos homocigotos recesivos por la unión de los genes recesivos A minúscula a minúscula. Por lo tanto, en el genotipo obtendremos 100% homocigotos recesivos, A minúscula a minúscula, por estos 4 individuos. Y en el fenotipo 100% chícharos verdes. Todos van a ser plantas que nos dan chícharos verdes. Espero te haya gustado este video. Gracias por verlo. Si tienes más dudas, te invitamos a acudir a asesorías. Hasta luego.